tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Espacio Abierto, bienvenidos a Castilla y León Televisión. Esta noche vamos a dedicar nuestro programa a hablar de las personas, a hablar de la población, a hablar de Castilla y León. No vamos a hablar de los ajustes, como ha venido sucediendo en las últimas semanas, pero sí de otras cuestiones importantes y trascendentes, de luego, para nuestra comunidad, desde esa perspectiva de las personas. Esta noche nos acompañan Marta López, que es la directora general de Planificación y Análisis de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y que ha trabajado activamente en el desarrollo y en la estrategia de esta agenda. Así es. También está con nosotros Ángel de los Ríos, que es doctor de Economía de la Universidad de Valladolid. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros un habitual de este espacio abierto últimamente, dice que lo vamos a tener que ir metiendo en nómina ya. Es Ángel Hernández, es el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido y enhorabuena por esa liga. Lo siento por el Valladolid. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué lo vamos a hacer? Y finalmente está con nosotros otro habitual de las tertulias, de los informativos de medianoche de esta casa, Juan Luis de la Riva, que es profesor de Arquitectura de la UBA. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, pues que como es habitual en este espacio abierto, lo primero es contextualizar el debate, conocer los datos, las cifras y aproximarnos sobre todo a esa agenda de la población que se aprobaba la semana pasada en Consejo de Gobierno a través de algunas pinceladas. Empezamos a oír hablar de ella en este debate del Estado de la Comunidad de junio de 2009 y sus puntales los presentaba el presidente Herrera en las Cortes el pasado 16 de febrero. Después de 3 meses en los que se han buscado las aportaciones de 75 colectivos, el pasado viernes el Consejo de Gobierno aprobaba la Agenda para la Población. 109 páginas con 118 medidas a las que se va a dotar de un presupuesto de 2.944 millones de euros entre 2010 y 2015 con 5 pilares. Los jóvenes, las familias, los inmigrantes, los emigrantes y la población de otras comunidades autónomas. Las circunstancias obligan y el presupuesto se recorta en 300 millones de euros. Destino para unos fondos que parten de unos datos con muchas aristas a analizar. La crisis golpea también a la población. El ritmo de crecimiento ha pasado del 1,27% entre 2008 y 2009 al 0,4% entre 2009 y 2010. España ha aguantado el tirón creciendo en 200.000 habitantes, pero Castilla y León se convierte en la comunidad que más reduce su población a 1 de enero de 2010. Pierde 7.806 habitantes. Se rompe así una tendencia de 9 años de crecimiento modesto pero sostenido en los que la comunidad había sumado 84.000 habitantes. El mal de la población no solo afecta a algunas comunidades españolas, los fallecimientos también superan a los nacimientos en 12 estados europeos, entre ellos Alemania, Bulgaria o Suecia. Entre las 300 regiones europeas, Castilla y León se sitúa en el puesto 137, por lo que más de la mitad tienen una evolución reciente más débil en población, pero la comunidad quiere situarse entre las 100 con mayor crecimiento. Es uno de los objetivos de una agenda que quiere incrementar también la emancipación de los jóvenes. El dato en España de un 46%, en Castilla y León de solo un 40%. Para ello se impulsará la orientación académica, la contratación de menores de 30 años y el apoyo a los emprendedores. A las familias a las que se les reconoce como red de protección social esencial se dirigen nuevas líneas de beneficios fiscales como el incremento de ayudas directas al segundo hijo, hasta llegar a los 1.500 euros, alcanzar las 18.000 plazas públicas de guardería para niños de 0 a 3 años o ampliar progresivamente el cheque servicio. Incrementar el peso de los inmigrantes, que representan el 12,5% de la población española, pero solo el 6,5% de la población de Castilla y León, es otro de los retos, para los que se aprobará el proyecto de ley de integración de los inmigrantes. El medio rural se discrimina positivamente en la agenda. Las ayudas a la natalidad se amplían hasta el 35%. Se apuesta por las inversiones en explotaciones agrarias y en empresas agroalimentarias y se impulsa el relevo generacional a través de la formación de los jóvenes. El texto incluye además un compromiso para cerrar la ordenación del territorio, una memoria económica y un balance de la anterior estrategia de lucha contra la despoblación que se aprobó en 2005 y que cumplió sus medidas, según el documento, en un 80%. Estos son los datos de esta agenda, 109 páginas, 118 medidas. Como decíamos, la directora general de Análisis y Planificación ha trabajado activamente en el desarrollo de esta agenda. ¿Dónde pondría usted el acento?
Hombre, pues yo creo que el acento lo pone en la agenda en los 3 colectivos principales: jóvenes, familias e inmigrantes, que son los colectivos que más inciden en el crecimiento de la población. Luego también hay medidas que van dirigidas a los emigrantes para que retornen, y luego unas pocas medidas que van dirigidas a atraer población de otras comunidades autónomas, a mejorar la imagen de la comunidad en el exterior y permitir ganar población pues, de Madrid, Cataluña y País Vasco, que es la población que más viene a Castilla y León, también porque son las comunidades que más población tienen, sobre todo Madrid y Cataluña. ¿Qué es lo que pondríais, lo que más os llama la atención? ¿Dónde creéis que hay que incidir? ¿Dónde pondríais el acento de esta agenda de la población, Juan Luis? Bueno, yo creo que es un tema difícil el intentar luchar contra las tormentas. Quiero decir, no es fácil plantearse una política demográfica. En este sentido, lo que yo creo que es interesante, frente a lo que algunos han dicho, es que lo que ha hecho el gobierno de la comunidad autónoma y ha intentado consensuar con diversos colectivos, ¿no?, es reconocer un problema e intentar enfocarlo. O sea, esto es el primer tema. Hay un problema que es el problema de que esta región pues tiene una población más o menos consolidada de 2,5 millones de habitantes en un territorio muy amplio, por lo tanto cabe más gente. Y es verdad que en esta región hay un eco histórico, hay podríamos decir, una sensibilidad que dice que aquí hay un problema de pérdida demográfica, que no es en todos los lugares igual, o sea que en algunos lugares es mucho más grave que en otros lugares y en algunos lugares no es ni siquiera grave. Entonces es un tema muy difícil y yo por resumir la primera intervención diría lo más importante es decir, bueno, acentuar que la comunidad autónoma reconoce como un problema algo que está en la sensibilidad popular, que estamos perdiendo población e intenta hacer algunas estrategias, digo yo, en la medida de lo posible, para que por lo menos mantengamos el pulso demográfico. Ángel. Yo por mi parte creo que de la Agencia de la Población quizá lo más interesante sea el diagnóstico. Frente a otros trabajos previos sobre la población, donde continuamente se hacía eco en el problema de la despoblación, el abandono de las zonas rurales, ahora se hace un análisis, digamos, más preciso del problema, ¿no? Ya no es un problema de lo que pasó hace 40 o 50 años, porque entre otras cosas no tiene solución. Y por lo tanto, ese punto de partida, decir, los problemas que tenemos hoy son estos, evidentemente en el pasado hay otros, pero los de hoy son estos, y enfocarlo desde ese punto de vista, de cómo hacer que aumente la población, en parte tratando el problema de los jóvenes, que son los matrimonios que deberían tener más hijos si lo desean, o atraer población, me parece el enfoque muy correcto. Ángel. Bueno, yo de la agenda creo que lo más importante es poner instrumentos hacia el futuro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay algunos elementos que sí se cumplen, porque ha habido incumplimientos en el pasado, y yo espero que eso se cumpla porque me consta que tiene voluntad el presidente de la comunidad. Es imprescindible una ordenación del territorio que asiente elementos que permitan una planificación global en el conjunto de nuestra comunidad de hasta dónde va a llegar la administración y para qué va a llegar la administración. Es decir, yo creo que es imprescindible cambiar los métodos de administración que hoy hay en España y que en una provincia uniprovincial, por ejemplo, las diputaciones desaparecieron, incluso la comunidad se llama diputación de no sé cuántos, y sin embargo aquí mantenemos dobles estructuras y sin embargo la figura de la Junta de Castilla y León como administración central que tiene que regir el territorio, que tiene que dirigir las grandes políticas públicas a los ciudadanos, no se visualiza. Y por lo tanto ese es un instrumento que si se cumple lo que viene en la agenda, que en el primer año de la próxima legislatura se va a hacer una ordenación del territorio administrativo, etcétera, me parece el primer elemento capital. Eso, junto con hacer lo que es el plan de convergencia interior, es decir,
ver desde una planificación a qué zonas de nuestra comunidad hay que destinar recursos económicos para potenciar sus posibilidades endógenas, para llevar atracción de actividad. Porque no nos olvidemos de una cosa, lo dice, me parece que es en la introducción del documento, aparte de otras cuestiones de corte académica, que no vamos a entrar en esa cuestión. Castilla y León, digamos desde la posguerra hasta los años 80, ha perdido 300 y pico mil habitantes. Luego, si el objetivo sería a medio y largo plazo recuperar 300.000 habitantes netos, teniendo en cuenta que tenemos una población del 22,5 mayor de 65 años, que por suerte o por desgracia hay que reponer poblacionalmente, si ese sería el objetivo, indudablemente hay que hacer una planificación para dónde se van a mandar recursos económicos, teniendo en cuenta que vivimos en una región de 94.000 kilómetros cuadrados, que hay muchas zonas que a mi juicio van a ser irrecuperables. Pero también estoy de acuerdo con lo que decía el profesor, que también hay que definir desde esa planificación y desde esos instrumentos que hoy no tiene la administración regional, dónde hay que invertir y dónde hay que hacer políticas para mantener población y atraer población, porque en otras zonas puede haber. Yo no quisiera una Castilla y León como Aragón, con 4 millones de habitantes, 2 millones viviendo en Valladolid. A mí me parece que eso sería un despropósito. Por lo tanto, a mí me parece de la agenda, que es un cúmulo de políticas de acción propias del gobierno del Partido Popular, otras asumidas y pactadas a través del diálogo social o a través del Consejo Agrario con las organizaciones agrarias o con otras organizaciones. A mí lo importante son los instrumentos para la planificación. Si no hay instrumentos, si no hay planificación, me parece que quedará en aguas de borrajas a pesar de la buena intención de la agenda. Instrumentos, planificación, fundamentalmente ¿con qué objetivo? Porque hablamos de mimar a la gente, a los 2,5 millones de habitantes que hay ahora mismo en Castilla y León, pero entiendo que también habrá que resultar atractivo a la gente de fuera, es decir, atraer a gente. ¿Cómo se combina eso en la agenda? Hombre, los 5 bloques de personas o de objetivos a los que va dirigida la agenda tienen sus propias medidas. Para los jóvenes hay unas medidas que van, pues, como lo habéis puesto en el vídeo al principio, hay medidas de educación, hay medidas dirigidas a la orientación profesional, hay medidas de tipo laboral, también hay medidas de vivienda y de información. Luego, para las familias, fundamentalmente son políticas de conciliación y ayudas a la natalidad, porque los estudios lo que dicen es que la mayor parte de las familias desearían tener 2 hijos, es la media no solamente en Castilla y León, en España, y la mayoría de ellas tienen 1. Entonces, de lo que se trata es de poner los medios necesarios para que las familias tengan los hijos que quieran tener. Luego, las políticas que van dirigidas a la integración de los inmigrantes, porque no nos podemos olvidar que los inmigrantes es el colectivo que más aportación ha hecho a España en los últimos años desde el punto de vista demográfico. En España hay un 12% de inmigrantes, en Castilla y León hay un 6% solo. Y de lo que se trata es de integrarles, de que tengan los servicios necesarios en sanidad, en educación, servicios de traducción cuando lo necesitan en centros de salud. Y las medidas para atraer población, el peso económico de la agenda desde luego no se carga sobre esas medidas, son las que menos presupuesto tienen, pero van dirigidas sobre todo a transmitir una imagen de Castilla y León, pues a lo mejor no exactamente como se transmitió hasta ahora, que siempre parece que somos una comunidad grande, despoblada, envejecida, tenemos muchas virtudes y muchos elementos que vender fuera, porque aquí tenemos una comunidad con mucha calidad de vida, nuestro índice de desarrollo humano es muy elevado, vivimos de media bastante más tiempo que el resto. Entonces, todos esos son atractivos de la comunidad que hay que vender fuera, porque es que hoy en día la gente vive donde quiere. Antes la realidad era que hace 100 años la gente nacía y difícilmente se movía de su pueblo, porque los medios de comunicación eran los mismos, porque el transporte era muy costoso, porque nadie se planteaba irse demasiado lejos porque era muy trabajoso, pero ahora la realidad no es así. Ahora la gente estudia aquí, se va un año a estudiar fuera, encuentra novio fuera, se quedan allí. Hoy en día las posibilidades de movilidad son enormes. Entonces se trata de vender calidad, atraer, que el territorio atraiga a otros pobladores. Yo, bueno, vamos a ver, a ver si transmito 2 ideas. El tema es un tema que tiene muchas facetas y no es fácil de abordar. Yo voy a hacer una comparación. El otro día el Valladolid ufano
se fue diciendo su entrenador a Barcelona que son toros y que eran toros y que podían ganar, pero les metieron 4 goles. Nosotros podemos ver la realidad como nos dé la gana y hacer todos los planes que nos dé la gana, pero luego está nuestra capacidad de actuación. Y no se está teniendo en cuenta esto en el mensaje. Es decir, nuestra capacidad de actuación en general y sobre este problema es limitada. Y la de la administración pública más limitada todavía. Y en tiempos de crisis más limitado todavía. O sea, la administración no puede hacer lo que no hace la sociedad y la sociedad en tiempos de crisis no está para batallitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos hacer algunas cosas, algunas pocas cosas. Si esas las hacemos bien, yo estoy de acuerdo, Pero claro, se habla mucho de la dimensión del problema es muy grande. ¿Por qué? Mira, nosotros tenemos 1/4 de los municipios de España y tenemos en esos municipios una parte a 20 de la población de España. Tenemos 2.148 municipios, de esos muchos muy pequeños. Aspecto negativo, no los podemos gestionar. Pero yo, que me dedico a la ordenación del territorio, debo transmitir. Sistemáticamente, políticos, ciudadanos, incluso ilustres profesores, confunden ordenación del territorio con estructura administrativa del territorio. La ordenación del territorio es una herramienta son herramientas de planificación que pueden incidir en un aspecto, por ejemplo, mejorar las infraestructuras y cosas de este tipo. La administración, ¿necesitamos una reforma de la estructura de municipios? Claramente sí. ¿Cuesta algo? Nada. Políticamente, mucho. Esto es la realidad, es decir, políticamente pues un desgaste. Coger 2.148 municipios y convertirlos en 400, y estoy haciendo una reducción moderada, es algo difícil de hacer. ¿Cómo se hace? Hay mucha gente implicada, muchas sensibilidades que pueden verse afectadas. Crear estructuras intermedias, tipo mancomunidades, tal, no siempre son, pero un aspecto positivo. Los municipios pequeños de esta región se mantienen. Mira, en municipios menores de 2.000 habitantes está el 6,9% de la población española, pero está el 23,9% de la población de Castilla y León. Y en municipios menores de 500 habitantes está el 1,6% de la población española, pero está el 12% de la población. Yo diría, si a algunos municipios pequeños les va bien, tienen fuerza, hay unas dimensiones de un problema que no es solo un problema de unos pocos, sino de muchos, es en Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que la estructura municipal es un tema que hay que abordar, se puede abordar de diversas maneras, y por otro lado, yo creo que hay que ver qué capacidad de actuación tenemos y no empecemos a intentar gastar dinero donde menos población hay, de una manera sistemática, si no nos lo podemos permitir. Porque lo que tenemos que hacer es garantizar servicios para la mayoría de la población. Yo no creo que pase lo que has dicho en Aragón. Es imposible. ¿Por qué? Porque Castilla y León, primero estamos en tiempos diferentes, y Castilla y León tiene una red de ciudades mucho más rica que Aragón. Es verdad que ha sufrido mucho, sobre todo el escalón intermedio. Han sufrido los Peñafieles, los de Medinas de Río Seco, los Guijuelos, y te pongo 3 casos de núcleos de en torno a los 6.000 habitantes que son muy dinámicos, y cada vez lo son más, con sus problemas. A veces le va mejor a Guijuelo, a veces le mejor a Peñafiel, a veces mejor a Medina de Río Seco. Ese escalón intermedio es un escalón que es el que hay que cuidar, pero es que aquí hay lugares como Paredes de Nava, que tiene 2.000 y pico habitantes, que tiene un polígono industrial. Y yo digo, si al señor que quiere hacer una industria en Paredes de Nava le regalo la nave, le regalo la llave, me ahorro dinero, porque en el polígono industrial, yo no estoy contra el polígono industrial de Paredes de Nava, pero quiero decir, yo no puedo derrochar dinero, ¿me explico? Entonces, yo tengo que ayudar a que haya industria en Paredes de Nava, a lo mejor no hacer polígonos que son muy caros,
¿Me explico? Pero son fáciles de pensar. Es más fácil pensar en un polígono que crear una estructura administrativa que ayude a un empresario a hacer una industria en Paredes de Nava. Por lo tanto, quiero decir, ver que hay un problema de índole administrativo, no solo de ordenación del territorio, tenemos una nube de municipios ingobernable. Segundo, tenemos una capacidad de actuación limitada. En ese sentido, la agenda de la población es muy positiva porque se dirige al ciudadano, a ayudar a los ciudadanos, no solo al espacio. Y luego hablaremos de otro aspecto, pero yo creo que es muy importante esto, o sea, las ayudas tienen que ir dirigidas a los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que ser los que quieran vivir en Castilla y León. Si luego eligen Burgos y no eligen Cojóvar, que también está en Burgos, pues es su elección. Bien. Yo, así como la agenda en la parte del diagnóstico me gusta, en la parte de las medidas es donde soy más crítico. Yo creo que es un número excesivo de medidas. Y yo creo que el problema reside fundamentalmente en lo que decía Marta. ¿Por qué si quieren tener 2 hijos solo tienen 1? Y a lo mejor con tantas medidas tampoco arreglamos el problema, a lo mejor hay que ir a la raíz. ¿Por qué los jóvenes, las mujeres jóvenes, las parejas jóvenes solo tienen 1 hijo? ¿Y por qué lo tienen tan mayor? Habría que pensarlo, y posiblemente el problema está en que tenemos un mercado de trabajo en estos momentos en situación tremenda, pero viene de atrás, donde los jóvenes tardan mucho en encontrar un empleo fijo. Las estadísticas dicen que tienen 5 o 6 empleos eventuales antes de encontrar el fijo. Evidentemente, con empleos eventuales tan cortos, ¿cómo una familia planifica? Y las mujeres, después de tener el fijo, el problema es si ahora me quedo embarazada, ¿mantendré mi empleo? Por tanto, yo creo que habría que repensar la situación del mercado laboral para los jóvenes. Mientras esté como esté, la gente no va a tener hijos o les va a tener muy tarde y posiblemente... Y otra medida. Por alguna extraña razón en este país los chicos se hacen novios y antes de casarse firman una hipoteca. Pero si además tengo un empleo eventual malo y una hipoteca que pagar, ¿cómo voy a tener hijos? Ya no me salen las cuentas. Posiblemente entonces lo que tengamos que repensar es el mercado de la vivienda para los jóvenes. Posiblemente la vivienda en propiedad, que es un modelo muy español, se podría cambiar por el alquiler para jóvenes, o el alquiler de promoción social, y las familias deciden en un momento determinado cuándo quieren cambiar de una casa más pequeña a una más grande, o cuándo deciden tomar la decisión de la compra, pero no con 22 años, porque es que luego, si es pequeña la casa, la compro o no la compro. Yo creo que el problema a veces no es tantas medidas tan pequeñas, sino que a lo mejor teníamos que retocar esas cosas que van mal y que en vez de haciendo políticas, reformando esas políticas podríamos mejorar. No aseguro nada, pero posiblemente yo creo que hay más a veces que, más que nuevas medidas, repensar lo que estamos haciendo, porque si no está bien lo mejor es cambiarlo. Uno habla de población y habla de políticas transversales. Ha salido aquí la ordenación del territorio, la vivienda, el trabajo. Es decir, hay muchos campos de actuación. No, pues yo creo que el profesor ha dado en la clave de un problema sociológico que hay en este país, ¿no? La gente de 18 años en Inglaterra, en Alemania y en Francia vuela de su casa, pero vuela porque sale y hay unos parques de viviendas municipales asequibles, con ayudas para que mientras estudian y compatibilizan con pequeños trabajos para sacarse unas perrillas de fin de semana para sus gastos, salen del nido, les permite conocer el mundo, les permite por lo tanto tener otra visión de las cosas, emanciparse, y eso aquí en España parece que es una maldición divina, porque es que parece que cuando nuestros terneros y terneras se nos van de casa nos dan un disgusto cuando se van con 30 años. Hombre, y evidentemente la mayor ruina que tiene este país es la vivienda en propiedad. Porque cuando se habla, por ejemplo, de la flexibilidad y la movilidad laboral en el conjunto del país, oiga, vamos a ver, si yo tengo una hipoteca con un banco, que no voy a hacer propaganda, en Valladolid, si yo mañana me voy a trabajar a Cádiz, oiga, cámbienme la hipoteca a Cádiz por una vivienda similar. No, que pierdo la casa de Valladolid, ¿cómo me voy a ir? Si ustedes me han metido en este engranaje, ¿cómo quieren ustedes que además me pidan todo? Entonces, claro que tenemos problemas, y esos problemas que están ahí son determinantes para determinadas políticas, ¿no? Por ejemplo,
Yo valoro muy positivamente que los chicos y las chicas jóvenes salgan fuera de nuestra comunidad y salgan fuera de España. A ver mundo, a trabajar, a especializarse. La cuestión es cómo luego somos capaces de atraerles otra vez a Castilla y León. Y no nos engañemos. Esa parte de políticas que se ha hablado y lo que también el profesor ha hablado en otro contexto de ordenación y de planificación, claro que tienen que ir juntos, pero no nos olvidemos de una cosa. Mientras Castilla y León no tenga un dinamismo económico superior a la media del país durante muchos años, difícilmente vamos a atraer población. España ha tenido un incremento en estos años brutal de incremento de población, pero por los inmigrantes, Andalucía ha tenido un incremento tremendo, pero por los inmigrantes. Seguramente tengan más hijos que aquí. Y en Castilla y León no hemos tenido más incremento porque, lo ha dicho antes Marta, porque estamos en el 50% de los niveles nacionales, pero la mayoría del crecimiento, es verdad que ha habido un incremento de la natalidad en estos años, pero claro, es que tenemos una población mayor que va falleciendo. Ese saldo positivo que tenemos ahora es de la inmigración y seguramente un porcentaje muy importante de los 7.000 que se han ido son inmigrantes y chicos jóvenes que se han ido a buscar las habichuelas a otro sitio en este momento de crisis. Entonces hay que ir conjugando todas esas cuestiones. Y a mí también me parece, yo entiendo una política de gobierno que intente hacer en una agenda un mapa lo más extenso de lo que es el conjunto de sus políticas. Pero no por tener una agenda 117 medidas y 600 páginas sea más eficiente que si tiene 56 y 47. Con esto no estoy ni criticando ni dejando de criticar. Quiero decir que entiendo que el gobierno intente poner en el expositor todas sus políticas transversales de muchos terrenos, pero creo que hay que centrar el tiro. Y yo creo que hay que planificar, hay que ordenar administrativamente el territorio, no hay que anular capacidades municipales, pero sí que la Junta tiene que asumir en las áreas funcionales el pilotaje de los grandes servicios públicos en esos sitios, porque, hombre, la autonomía municipal de un ayuntamiento de 100 habitantes es muy loable. No es ni una comunidad de vecinos. Pero, en fin, es la comunidad de vecinos de una casa un poco amplia en Valladolid. Seamos serios. No se puede tomar la decisión, en nombre de la autonomía municipal, de poner un almacén, ni de gallinas. Y ya veis a qué me estoy refiriendo. Y por lo tanto la administración regional en Castilla y León tiene que hacer un mapa pactado con las fuerzas parlamentarias y con aquellas otras extraparlamentarias que tienen presencia municipal en el conjunto de nuestra comunidad. Y tienen que dejarse de gaitas. No hay que decir que el alcalde de este pueblo no va a tener estos cometidos, no. Les vas a tener, pero en este contexto. Y aquí se van a mancomunar servicios. Y en las áreas metropolitanas, que tampoco son tantas de Castilla y León, hombre, que a una compañía de autobuses en una población como 20.000 habitantes venga a Valladolid cada hora y media y el domingo no haya y tengan que bajar los chicos por los bordes de la carretera, pues en fin. Esas cosas son las que hay que empezar a arreglar en Castilla y León. Y luego otras cosas que ha dicho el profesor. Mientras el mercado de trabajo sea de temporalidad hasta los 35 años, mientras la mentalidad de nuestra y de nuestros jóvenes sea que no se sale uno de casa hasta que no se tiene una casa en propiedad, mientras el sistema hipotecario no permita que haya una movilidad de hipotecas en el país y por lo tanto de que la gente se mueva, difícilmente vamos a hablar de eso. Y hay una cuestión que está clara. La gente joven que sale y ve mundo, volver a determinados lugares de Castilla y León cuesta. Y hay que ser sinceros. Y esto hay que porque tenerlo aquí hay zonas que es muy duro vivir, ¿eh? Sí. Hay que tener en cuenta esto, es decir, que hay determinados lugares de nuestra región donde es muy duro vivir y va a seguir siendo muy duro vivir en el futuro. O sea que tampoco, quiero decir, menos mal que tenemos una región diversa, heterogénea. Yo antes quería hablar de una cosilla, pero yo creo que una cosa que ha dicho Ángel es muy importante y es el tema del lenguaje, de los conceptos. Si algo no funciona hay que cambiarlo. La política de vivienda está funcionando mal. Hay que hacer algo. Porque realmente, ¿por qué hay 118 medidas? Lo más importante que hace la Junta de Castilla y León, yo creo que ya lo está haciendo, y yo creo que relativamente bien, y no tiene que ver con la agenda, y es lo que más población mantiene, que es educación y salud. Educación y salud son los dos temas más importantes, y aquí hay un sistema de educación y salud
muy volcado en el medio rural, que intenta ser muy equitativo territorialmente. O sea, eso es algo que ya se está haciendo. Es verdad que se intentan hacer medidas para intentar ir tocando todos los aspectos de la realidad y algunos son más transversales, ¿no? Lo que pasa es que el tema de la vivienda es un tema muy delicado. Pero claro, si resolvemos vivienda y trabajo, incidimos en la creación de empleo, pues estamos haciendo, y además ofrecemos facilidades en el tema de la vivienda, estamos fijando población. Estas son las cuestiones más, y son cuestiones de las que hablamos habitualmente, pero no son fáciles, no son fáciles de hacer. O sea, yo creo que tendríamos que tener en cuenta que las ciudades son los motores del cambio, y las ciudades tienen que estar más, podríamos decir, mejor interaccionadas, mejor insertadas con el medio rural. No se puede plantear un enfrentamiento entre lo rural y lo urbano. Tenemos que buscar una mejor integración, lo dicen incluso los documentos europeos, ¿no? Una mejor integración entre lo rural y lo urbano. No podemos pensar que la capital de provincia es enemiga de la provincia o que los núcleos mayores son enemigos de los pequeños. Tenemos que buscar una especie de armonía, de equilibrio, con lógicas de competencia que habrá también, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que un aspecto positivo de la agenda es eso, es decir, no dedicarse exclusivamente a determinados aspectos que no tienen solución. Por ejemplo, la agenda de la población está hecha con un horizonte 2009 en su fase diagnóstico. Resulta que el 2010, como ha dicho el documental, pierde un poco población. Es que va a perder más. Es una cuestión de ciclo. ¿Por qué? Porque tenemos una población envejecida. Hace poco una demógrafa aquí decía que no tiene importancia, porque es un ajuste, pero el ajuste del problema de hace 40 años, no del actual. Entonces, los números son importantes, pero no deberíamos fijarnos en los números, sino en la calidad de vida. Y esta región será atractiva, yo creo que algo ha dicho Marta, cuando la calidad de vida, otros lugares, gente de otros lugares, o gente que ha ido fuera de aquí, o otra gente, diga, yo me voy a instalar en Castilla y León. ¿Por qué? Porque yo creo que allí voy a estar bien. Es un buen lugar para vivir mi familia y yo. En lugares de mucho desarrollo, por ejemplo en Estados Unidos, la gente tiene podríamos decir, elige con facilidad el lugar donde quiere vivir y va a unas ciudades frente a otras. Y hay grandes cambios demográficos. Y hay medios rurales que pierden mucha población y medios rurales que crecen. O sea, y ciudades que pierden población y ciudades que crecen. Porque la gente tiene opciones, ¿no? Y yo creo que aquí sí hay circunstancias en Castilla y León para generar atractivo. Un tema, por ejemplo, es la educación. Este puede ser un lugar muy interesante para que una familia madura, por ejemplo, yo soy un médico, tengo ya resuelto mi problema ya estoy formado y quiero vivir, y a lo mejor es un lugar bueno para educar a mis hijos, y decido venir a un hospital a trabajar en una ciudad o en una ciudad intermedia en Castilla y León, y no me voy, me explico, pero esos factores influyen. O soy un deportista y quiero entrenar tranquilo. Por ejemplo, hay una ciudad en Estados Unidos que es Austin, que es elegida sistemáticamente por deportistas de élite para vivir. ¿Por qué? Porque entrenan bien, tiene un buen clima, es un lugar agradable, pero no es nada que haga la administración, me explico, es que es algo que hace la sociedad. Por eso yo creo que tendríamos que darnos cuenta de que es la sociedad de Castilla y León la que tiene un problema, no el gobierno de Castilla y León, en primer lugar. Y en segundo lugar, que esta región tiene potencial, eso es indudable. Por lo tanto, yo no vería el tema de la población solo desde el punto de vista negativo. Hemos perdido 7.000 habitantes. Eso es verdad y no se puede negar. Y además esos 7.000 habitantes los hemos perdido sobre todo en determinados sitios, donde tenemos que hacer algo. Pero buscar cómo podemos apoyarnos en los aspectos positivos para remediar los problemas. A mí me gustaría aclarar algunas cuestiones. Primero, no hemos perdido 7.000 habitantes. Ese dato es del avance del padrón que se da siempre a mitad de año y los datos definitivos se aprueban por Real Decreto en diciembre. Y el avance del padrón generalmente da siempre como 4.000 habitantes menos que los que definitivamente se dan. Es decir, el año pasado me parece que crecíamos, no sé si eran 2.000 habitantes según el avance, y al final crecimos en 6.000.
Es decir, es que muchas veces con las cifras de población hablamos de estimaciones, del avance. La población del 2010 hasta diciembre no se sabe definitivamente. Que indudablemente la crisis afecta, seguro que va a afectar. Que esos 7.000 habitantes puede que les hayamos perdido, pues puede que sí. Pero vamos, que eso es un avance y que generalmente los datos del avance no son nunca iguales que los definitivos. Siempre nos dan peores datos en el avance que en el dato definitivo. Luego decías tú, Ángel, antes que la ordenación del territorio, los grandes servicios públicos no se podían dejar en manos de los ayuntamientos. Da la sensación de que los ayuntamientos deciden sobre los grandes servicios públicos. Hay realmente la administración, que es quien presta la prestación sanitaria, tiene ordenada la forma de prestar la prestación sanitaria, tiene delimitadas las zonas básicas de salud, todas las zonas básicas de salud menos una, me parece, tienen ya determinado cuál va a ser, en qué localidad se va a ubicar el centro de salud, y ahí está, se determina que hay consultorios locales en poblaciones de más de 50 habitantes y no en las que tienen menos población. Desde el punto de vista educativo también, la prestación de los grandes servicios públicos la determina lo que es la administración y está ordenada. No hay escuelas si no hay al menos 4 niños. En el momento en el que hay menos de 4 niños, la escuela del pueblo pues se cierra y los niños se les presta el transporte para que puedan ir al pueblo más cercano a recibir ahí la educación. Y en el tema de servicios sociales, que es el tercer gran servicio público, también está ordenado. Los CEAS, hay una delimitación de las zonas de acción social básica y los CEAS están ubicados normalmente en la población más grande de la zona a la que presta su servicio. Que no hay una determinación de dónde se hace un polígono industrial o no se hace, efectivamente, en ese sentido no, pero los grandes servicios públicos tienen una ordenación del territorio y está regulada en decretos, y aunque se haga una ordenación del territorio y se determinen las áreas funcionales, yo no soy experta en la materia, pero casi con toda seguridad me imagino que a nadie se le ocurrirá determinar que ahora vamos a modificar y este centro de salud que antes estaba en este pueblo lo vamos a mover a este otro. Eso no tiene ningún sentido. O sea que la ordenación en los grandes servicios públicos está hecha y está hecha desde hace tiempo. Y luego comentabas tú antes, Juan Luis, que el tema de la vivienda, que había que hacer más medidas. Siempre hay que acometer nuevas medidas y ordenar lo que hay, pero la realidad es que el precio de la vivienda en Castilla y León es de los más bajos de España, el precio medio de la vivienda. Y se está intentando ir a prestar también facilidades en el sistema de alquiler, pero lo que comentaba antes Ángel, es que en España jóvenes, casi todos intentamos tener una vivienda en propiedad, es un poco la cultura que tenemos y todo el mundo es lo que intenta en primera instancia, solo cuando pues o no vas a estar en un sitio definitivamente o no has decidido asentarte ahí, a lo mejor optas por un alquiler. No, pero se puede hacer, yo estoy de acuerdo que se hacen cosas, pero se pueden hacer más. Es decir, la política de vivienda está orientada hacia la compra también, la política pública. Y yo creo que la política pública de vivienda, incluso patronatos, por ejemplo, los sindicatos tenéis estructuras que producen vivienda con bastante eficacia, deberían fomentar el alquiler. Y el alquiler para jóvenes, no, yo no digo el alquiler en general, sino el alquiler para jóvenes. Yo creo que la cultura es muy difícil cambiarla. Hay un problema y es que nuestros jóvenes necesitan vivienda. Yo solo iría a eso, se ha hecho un plan de vivienda joven, se ha hecho... Yo creo que eso lo que pasa es que a lo mejor está la capacidad de actuación, ¿no? Pero hay, con independencia del precio de la vivienda en España, el mercado no resuelve el problema de la gente insolvente. En España hay un problema de insolvencia por problema de salario, es decir, hay una bolsa de población desatendida por la estructura del mercado, sea cual sea el precio, sea bajo o sea alto, ¿no? Porque por una cuestión del acceso a la vivienda y de los alquileres altos. Tiene que haber alquileres sociales, como hay en otros países, vinculados a situaciones provisionales, es decir, a los jóvenes, por ejemplo, que yo creo que es una medida que está reconocida. De hecho, el tema de la vivienda y los jóvenes está entre las medidas, está entre ellos. Lo que pasa, ¿cómo hacerlo? Es una cuestión de... Esto es el tema de educación. Nosotros tenemos buenos índices de educación, tenemos un montón de universidades, o unas cuantas, ¿no? Pero luego está el modelo Finlandia. El modelo Finlandia es decir, vamos a tener la mejor educación del mundo. Quiero decir, es tener ya un propósito político y social de decir, en educación nosotros vamos a ser diferentes, pero vamos a ser diferentes de verdad, pero no como el Valladolid, que quiere ser diferente y le marcan 4 goles, sino no. Yo aquí voy a hacer lo posible para que no me marquen 4 goles, por lo menos empatar con Finlandia, claro. ¿Habría que ser más agresivos quizás en determinadas medidas entonces? Mucho más, pero no es un problema de la agenda.
es un problema de la implementación de la agenda. Esta es una región que no tiene, podríamos decir, tranquila, no tan tranquila como Andalucía, pero tranquila. Quiero decir, en el fondo se vive bien aquí, hay unas buenas condiciones, los grandes problemas están resueltos. Hablábamos, por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en el tema de transporte a la demanda, es de unas dimensiones importantes, ¿no? Sobre todo por la ambición, porque luego tampoco es que se gaste tantísimo dinero, pero es muy ambicioso, porque el concepto es llegar a todo el mundo, por lo tanto es un concepto muy ambicioso. Que todo el mundo que tiene que ir al hospital, pues pueda ir y tal. Lo que yo digo es que a lo mejor hay que plantearse 1 o 2 objetivos y en esos decir, vamos a trabajar de aquí a largo plazo y vamos a intentar ser olímpicos. No sé si... Perfectamente. Hay una cuestión que todos habéis mencionado sin excepción, que es el papel de los inmigrantes. Sí que llamaba la atención al principio, y además ha hecho hincapié en ello también Ángel, que estamos 50% por debajo de la media española. Más allá de lo que es el dinamismo del mercado de trabajo, que al final siempre es una etiqueta que se puede colgar sobre Castilla y León, ¿cómo puede funcionar, Ángel, ese boca a boca, que de hecho funciona? Tenemos ejemplos, varios ejemplos en la comunidad de municipios donde se produce el efecto llamada, ¿no?, sobre determinadas, sobre gente que procede de otros países, ¿no? ¿Cómo podemos integrar a los inmigrantes? ¿Cómo podemos hacer atractivo a Castilla y León a los inmigrantes? Pues la verdad es que es una cosa difícil, no porque creo que Castilla y León carezca de atractivos. El problema es que también yo creo que debemos pensarlo no en abstracto, sino en 2010, es decir, en medio de una coyuntura económica muy mala. Y por tanto, en esto y también en lo que es agenda de la población, deberíamos ser un poco, o no demasiado optimistas en las tasas de crecimiento, o no ser demasiado exigentes con la agenda, porque la coyuntura evidentemente en estos momentos es muy mala, la situación económica es muy mala y en el momento los inmigrantes vienen a buscar empleo. En eso la gente, cuando se mueve de su país para cambiar a otro país, que es una cosa muy dura, lo hace con la esperanza de mejorar su nivel de vida, mejorar sus expectativas para él, para la familia. Y yo creo que ahora estamos en una situación un poco problemática, y en eso yo no tendría muchas esperanzas. En lo demás sí, pero yo creo que también a veces confiamos demasiadas cosas en que el gobierno lo tiene que hacer todo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para? Y yo creo que a veces el gobierno tiene que hacer menos cosas y dejar que sea un poco la sociedad más la que resuelva los problemas. Y entonces, en algunos casos, a veces un poco menos de intervención pública sería deseable. Porque es que lo que hacemos es pedir que el gobierno lo haga. Es una cosa muy de esta tierra, que la Junta, que el gobierno. Y hay cosas que no puede hacer ni la Junta ni el gobierno. Crear empresas, por ejemplo, que es nuestro punto, el problema. O tener hijos, la Junta no puede tener hijos. Efectivamente, es una decisión individual, personal. Ahí lo que habría que hacer es, en vez de ayudar, quitar los obstáculos, facilitarlo. O sea, volvemos de nuevo un poco a ese punto de ser más agresivos quizás en determinadas medidas. Hombre, la agenda es muy exigente con las medidas, porque todas las medidas, salvo una, tienen o un plazo concreto para realizarse o un objetivo cuantitativo fijado o para el 2015, que es el periodo intermedio de la agenda, o para un momento anterior. Que normalmente los documentos de planificación tienden a unos objetivos generales que también tiene la agenda, que está a reducir, acercarnos más a la medida española en tasa de emancipación de los jóvenes, subir puestos en el ranking de crecimiento de las regiones europeas, pero esos grandes objetivos que se cumplen a través o que se intentan alcanzar con las medidas, todas las medidas tienen un objetivo concreto. Y en lo que decías antes en relación con los inmigrantes, perdón Ángel. No, sí. Los inmigrantes que han venido a España se han concentrado en el arco mediterráneo, o sea, en la costa y en Madrid. El resto de las comunidades autónomas tiene una aportación de inmigrantes muchísimo menor que el resto. ¿Cuáles son las causas? Pues habrá muchas y muy variadas. Hay muchos inmigrantes caboverdianos, por ejemplo, en la zona de las minas de León, se concentran ahí. En Castilla y León el mayor aportación de población inmigrante son los búlgaros, con mucha diferencia sobre el resto. En Canarias me imagino que serán los subsaharianos. ¿Cuáles son las causas del movimiento de la población? Pues el boca a boca, el empleo, el clima, el conocer dónde está la familia, aunque a lo mejor ahí no haya empleo,
pero siempre uno tiende a reagruparse. No, yo sobre el tema de los inmigrantes y algo que antes dijo Marta, yo creo que es una cuestión de ciclos económicos, ¿no? Es decir, los inmigrantes vienen donde hay trabajo y cuando no hay trabajo, como este es el momento, un porcentaje muy alto de ellos no vuelve, entre otras cosas porque el estado de bienestar de este país les garantiza que viviendo en muy malas condiciones tienen educación y sanidad gratis para ellos y para sus hijos, que en sus países, aun trabajando y teniendo unos ingresos, no se lo garantiza. Dicho esto, ¿habrá inmigrantes que se vayan? Pues seguramente algunos sí. ¿Fuera de España? Pues seguramente también. Por lo tanto, el tema de la inmigración, pues es necesaria, pero ¿dónde han estado trabajando en Castilla y León los inmigrantes? Construcción, servicios de la hostelería y en el campo. Y el núcleo que tú has dicho, en la minería, pero que llevan 30 años. Bueno, sí. Hay futbolistas famosos en España nacidos en Villablino, ¿no? Hijos de inmigrantes mineros, ¿no? Entonces, el tema de la inmigración, ¿por qué en el interior? Pues porque el dinamismo económico de España está en el eje del Ebro, el Mediterráneo y Andalucía y Madrid, fundamentalmente. Bueno, Andalucía es un impulso demográfico, pero es un agujero económico. Bien, de acuerdo, pero es donde... Pero, sí, porque el País Vasco, por ejemplo, es donde menos inmigran. En País Vasco hay muy poca inmigración. Pero bueno, sí, han perdido población. Bien, pero bueno, por otras, seguramente por otras connotaciones, sí, también, ¿no? De carácter de pero política... son donde hay los sectores que has dicho tú, y en algunos casos industria, en las grandes ciudades, pero es servicios sí, básicamente y construcción. Pero si vemos también el mapa de España, en los índices de desempleo, de Madrid hacia arriba es donde menos desempleo hay, y de Madrid hacia abajo y la costa es donde está la gran bolsa de desempleo, que viene como consecuencia pues, de todo el parón inmobiliario, segunda, tercera vivienda, etcétera, el turismo, en fin, donde había un trabajo fácil para todo el mundo que llegara. Y sobre lo que antes hablaba sobre la ordenación del territorio. Yo no digo que hoy la Junta de Castilla y León no tenga ordenado los servicios asistenciales de todo tipo en el territorio. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que coordinarles y que hay que crear instrumentos no políticos, de carácter administrativos, que coordine al conjunto de las administraciones que hay ahí para planificar iniciativas de actividad económica. Y que ellos también sean protagonistas de su destino. Y que se acabe con la bronca del de Villarriba y el de Villabajo, porque si no acaban ya centros que tienen que dirigir territorios después de grandes inversiones en esos lugares, lugares que tendrían que ser cabeceras dinámicas de territorios, también les va mal. A veces un poco mejor que sus territorios, pero les va mal. Si yo creo que se sabe dónde están los problemas, no es tan fácil. Yo creo que el tema de los municipios, cuando se dice los municipios es una estructura administrativa. Los pueblos, por supuesto que van a existir, claro. Y los municipios pueden tener, pero yo, por ejemplo, yo me he dedicado media vida al tema de las áreas funcionales, y la mayor parte de las áreas funcionales son antifuncionales. ¿Por qué? Porque salud y educación tienen objetivos distintos y su área funcional es diferente. ¿Debemos coordinar servicios? Sí, pero el municipio es una herramienta muy importante. Entonces, si nosotros podíamos... Un alcalde del Bierzo hace poco dijo que él quería agregarse a los municipios de al lado porque él no podía prestar servicios. Y yo creo que si conseguimos, por lo menos... además no tiene que ser generalizado. El municipio es una estructura muy consolidada en nuestro país. Si agregando municipios, respetando núcleos, pedanías y todo esto, consiguiéramos hacer algo experimentalmente en algunos sitios, empecemos por los núcleos menores de 100 habitantes, ¿no? Pues yo creo que es importante. Y el tema del campo. Hay algunas noticias positivas. Yo creo que en un tiempo de crisis esta región ha crecido en producción agroalimentaria, creo. Los ingresos son mayores, ¿no? Sí. Quiero decir, el campo puede ser motor de la economía, pero hay que hacer con el campo cosas. Primero, el campo lo mueve el propio campo, los emprendedores del campo, ¿eh? Pero yo creo que ahí hay un futuro extraordinario. El campo tiene futuro, y yo creo que tenemos que confiar en eso, porque si no confiamos en el campo, algunos lugares van a ser inviables. Está claro. Entonces yo creo que nosotros tendríamos que... ¿Cómo poder ayudar? Yo creo que todo lo que sea ayudar a... Yo diría que hay que cambiar el concepto, porque
Claro, el sector público, esto lo sabe mucho mejor Ángel, no está para crear empresas, está para establecer un contexto estable, para que las cosas haya una normativa que se cumpla, pero claro, es el sector privado el que genera empleo, sobre todo masivamente, ¿no? Y ahí es donde tenemos un desafío muy grande que es muy difícil meter en medidas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, regresamos enseguida ya simplemente con las conclusiones y la moraleja de este espacio abierto. Volvemos en 2 minutos, no se nos vayan. A lo mejor esta pulserita es para llevarnos a un parque de atracciones. O a un festival de música. O a un hotel con todo incluido. O tal vez es una pulsera teletransportadora a otra dimensión. Solo si lleva la pulsera es el auténtico lechazo de Castilla y León. Cocínalo de 1000 formas. Tierra de sabor. My name is Henning Brunes and I'm from Denmark and I started the 20... Soy Henning Braun, vengo de Dinamarca. El 26 de abril comencé el camino. Llevaré un regalo a mis 3 hijos cuando vuelva. Mi nombre es Lilia Buonacorsi, soy de Italia, pero vivo en Inglaterra. He empezado el camino al final de septiembre del año pasado con amigos de Inglaterra. Por curiosidad, no sabíamos mucho del camino y teníamos vacaciones, entonces hemos pensado de hacer 3 días de camino y algunas vacaciones, pero nos costó así tanto que empezamos a Saint-Jean-Pied-de-Port y decidimos de continuar hasta Estella, entonces hemos hecho 5 días. Me llamo Julio, venimos de Valladolid, mis amigos y yo, y hacemos el camino yo personalmente pues como un reto de superación personal, a ver si era capaz de llegar hasta allí. Me llamo Andrés Guerra, soy natural de aquí del Bierzo, nacido, llevo 30 años viviendo en Cataluña, me he jubilado y de jovencito con 17 años hice el camino y ahora pues bueno, una nueva experiencia otra vez, ahora ya con 62 años, a volver a hacer el camino y a sentir que las cosas que sentiste cuando eras jovencito. Para todos aquellos que amáis el fútbol y creéis que este año sí que sí. Para todos aquellos que en definitiva tenéis espíritu ganador, Banesto regala miles de televisores LED de Sony de 32 pulgadas. La televisión para ver el Mundial solo por domiciliar tu nómina o contratar un depósito o una hipoteca. El Ayuntamiento de Valladolid presenta Valladolid Latino 2010 con las actuaciones de Chayanne, Marc Anthony, David Bisbal, Paulina Rubio, Calle París, Maldita Nerea y Tiziano Ferro. Compra ya tu entrada en ticketfil.com y sus centros asociados en Castilla y León y El Corte Inglés. Llega el evento musical del año. Me miro en el espejo y creo que veo a otra persona. Héroes. Los miércoles por la noche, doble episodio en las 7 de Castilla y León Televisión. A lo mejor esta pulserita es para llevarnos a un parque de atracciones. O a un festival de música. O a un hotel con todo incluido. O tal vez es una pulsera teletransportadora a otra dimensión. Solo si lleva la pulsera es el auténtico lechazo de Castilla y León. Cocínalo de 1000 formas. Tierra de sabor.
Seguimos aquí en Espacio Abierto ya para poner la guinda a este coloquio sobre la agenda de la población. Juan Luis, una agenda para, decías tú al principio, para luchar contra la tormenta. ¿Qué expectativas podemos tener? Yo creo que se ha detectado, lo ha dicho muy bien Ángel, se ha detectado un tema, un problema que es un problema reconocido, que es un problema difícil de abordar. Contamos con una herramienta y yo diría simple, hay que ponerla en marcha y trabajar. Ángel. Pues no obsesionarnos con la cantidad y trabajar por poner medios para que haya calidad de vida y en Castilla y León, calidad de servicios, y todo eso no puede ser de otra forma si no hay empleo para el conjunto de oferta razonable para ese contexto de población. Si aquí se genera actividad para 3 millones de habitantes, habrá 3 millones de habitantes. Si se genera actividad para 2 millones, a lo mejor hay 2.400.000. El problema es que hacemos con los 400.000. Por lo tanto, sabiendo que tenemos problemas de envejecimiento y de el ratio de la tasa de reposición, tampoco hay que obsesionarnos, tampoco debemos este tema que sea un elemento de polémica permanente en lo político, porque en fin, todo gobierno tiene responsabilidades, pero aquí hay problemas de despoblación que vienen de hace 50 años. Y seguramente pasen 50 años para que esta solución, si es que tiene solución, que a lo mejor es que no la hay, Ángel. Yo, como decía al principio, creo que la agenda constituye un buen diagnóstico del problema de la población en Castilla y León, y en lo que discrepo más es en las medidas. Quizá todas las medidas están bien, porque todo ayuda, pero habría que pensar qué cosas habría que cambiar de la actual estructura del mercado de trabajo y del mercado de la vivienda para facilitarles a los jóvenes que la vida les fuera un poco más sencilla y pudieran, si quieren tener 2 hijos, tenerles. Pues con la Agenda para la Población lo que hemos intentado es abordar el reto de mejorar la evolución demográfica de la población en la comunidad, y hemos intentado además que se haga de una forma participada por las distintas entidades, en la que todas las distintas entidades pudieran hacer sus aportaciones, sus críticas, sus sugerencias. Ese es el documento que hemos aprobado el viernes pasado, y en nuestra responsabilidad está cumplirlo. Ahora es cuando empieza realmente el trabajo, en cumplir todas y cada una de las medidas. Pues esperemos que se aplique, que eche a andar 118 medidas, 2.944 millones para el ejercicio 2010-2015. Desde aquí lo seguiremos para ver si echa a andar. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, se nos ha ido el tiempo como de costumbre. Regresamos el martes de la semana que viene aquí en Castilla y León Televisión, en Espacio Abierto. Les esperamos. Ya saben que la información continúa esta medianoche con nuestro compañero Juan Manuel Pérez. Hasta entonces.